Que Dios te bendiga mucho en esta noche. Bienvenido a tener un tiempo de meditación, de estudio de la palabra. Hoy vamos a tener la meditación en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Si pueden ustedes acompañarme con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y vamos a hablar acerca de otro mensaje a las iglesias. Leo y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a dar gracias, que Dios nos guíe en este estudio de la palabra. Señor, gracias por la palabra que vamos a tener este día. Bendice a todos aquellos que se han conectado y están, Señor, en el acto. Bendícelos en gran manera, que este día podamos aprovecharlo en estudiar la palabra de Dios, Señor, conforme tu Espíritu Santo nos pueda guiar y conforme tú quieras, Señor, que el mensaje pueda llegar a través de esta voz. Gracias te damos, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, Pérgamo fue una de las terceras iglesias de las 7 del Apocalipsis, y estaba ubicada a 80 kilómetros de la iglesia de Esmirna y a por lo menos 32 kilómetros del mar Egeo, ¿sí? Y este Pérgamo era una ciudad muy importante, no por su economía, sino por su valor cultural, por todo su valor intelectual. Pues dice la historia que Estrabón la llamó la ciudad ilustre. Epífanes y Plinio la llamaron la ciudad más importante de Asia. Fue tan importante que todavía seguía siendo capital en los tiempos de los griegos. Este valor cultural importante se debía a dos razones importantes. Número uno, a la literatura que tenía, pues contaba con una biblioteca de por lo menos 200,000 escritos a mano, que lo usaban para la universidad que tenían en ese tiempo. Era un lugar donde había mucha intelectualidad por el acceso al conocimiento que tenían. Seguidamente, la palabra Pérgamo es un nombre que se deriva de pergamino, y que fue el lugar donde comenzaron los pergaminos de piel de oveja, que en su primera instancia se llamaron vitelas, donde se escribían. Esto porque anteriormente los escritos tenían que hacerse en hojas hechas por talar árboles y trabajarlas. Entonces, para no talar la corteza de los árboles, tuvieron que inventar esto que es pergaminos de cuero de animal, ¿no? Y comenzaron ahí a escribir. Entonces de allí proviene el nombre. Como vemos, esta era una ciudad muy culta, de mucho conocimiento, pero como toda mente racional, era también muy religiosa, porque solamente en esta ciudad se encontraba por lo menos 5 cultos de adoración pagana.
El primero, a Zeus, que era el mayor de todos los dioses, cuyo templo estaba situado en una gran montaña y tenía una forma de trono. Y el humo de los sacrificios dice que eran constantes, diarios y sin parar. Jesús llamó a este lugar el trono de Satanás. Luego se encontraba la adoración a la diosa griega Atenea, la que también otorgaba sabiduría a sus fieles, y el templo de ella se encontraba justamente al lado del templo de Zeus. Por otro lado encontramos, por ejemplo, a Dionisio, quien era dios del vino y también del sexo. Sus adoradores dice que llegaban y tenían relaciones sexuales con todas las prostitutas que encontraban en el templo. También encontramos por allí la adoración a Esculapio, el dios de la salud y la medicina, y que tenía un símbolo que era una serpiente enroscada en una vara. Cosa que esto fue copiada, por supuesto, de Moisés, cuando Dios le dijo que hiciera un asta con una serpiente y cualquiera que mirara será sano. De ahí supuestamente vino toda esta copia. La gente en realidad acudía pues de todas partes del mundo para recibir su sanidad. Y esto era como un hospital que estaba lleno de enfermos, por tanto lleno de personas. Y finalmente encontramos la adoración al César, como si fuera un dios. Dice que se exigía que una vez al año todo el mundo, aproximadamente todos, puedan llegar a su imagen, sacar incienso, derramar incienso en el fuego con la palabra César es el Señor. Esa era la manera como se desarrollaban los cultos paganos. En otras palabras, Pérgamo era realmente el trono de Satanás, porque nosotros sabemos perfectamente que detrás de las imágenes, detrás de los ídolos, hay un demonio. Por eso lo llamaba el trono de Satanás. Si ustedes ven conmigo en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice en el versículo 19 así: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o lo que sea algo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, dice, partícipes con los demonios. Miren ustedes, realmente Pérgamo era un nido de demonios. Y en medio de eso se encontraba la iglesia de Pérgamo. Hoy justamente quiero hablarle precisamente de algunos aspectos importantes del mensaje que el Señor le dio a través de Juan a esta iglesia en Pérgamo, que se encontraba en medio de esta idolatría, de este paganismo. Vamos a comenzar con el versículo 12 de Apocalipsis 2 y vámonos a la autoridad y al mensaje. Dice el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La Biblia dice que nuevamente escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al mensajero, al pastor de la iglesia, para que éste lo pueda compartir con los demás. Recuerden el conducto regular que el Señor tenía. Dios mismo daba palabra y la palabra tenía que darse a la gente. El mensaje era para la iglesia. Pero también habíamos dicho que el mensaje es para nosotros, por cuanto también somos la iglesia del tiempo del fin. Y la iglesia del tiempo del fin es aquella que está preparándose para irse con su Señor, para irse en el rapto. Y estos problemas que las iglesias tienen representan para nosotros aquellos problemas que tenemos que sacar. Porque una iglesia que se va con el Señor es una iglesia libre de estos problemas que tiene la iglesia en Apocalipsis. Por lo tanto, vamos a la autoridad. Dice el verso 12:
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Miren, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Jesús en este pasaje se está identificando como el que tiene la espada. Y esta expresión tiene un significado muy importante. Un significado que es en función del contexto cultural y un significado que tiene que ver con el aspecto espiritual. Cuando hablamos del aspecto cultural, en este contexto de ese tiempo, en ese trasfondo, algunos gobernadores tenían un permiso imperial para portar una espada. Y juntamente con esto tenían la autorización de matar a quien sea. Esto era semejante a los que tienen la autoridad legal de portar armas de fuego o pistolas en este tiempo, juntamente con el permiso de matar. Entonces cualquiera podría matar cuando quisiera y bajo cualquier concepto. Miren, en este tiempo había este tipo de situación. Y por esta razón, pues, los gobernantes eran muy temidos, porque ellos podían asesinar a quien sea, donde sea, y en cualquier momento y por cualquier causa. Y eso era algo terrible. Y entonces cuando Jesús dijo que Él tiene la espada de dos filos, Él se está presentando delante de la iglesia como el que tiene el poder de la vida y de la muerte, aún por sobre todo estos gobernantes temibles que tenían permiso de matar. Entonces cuando Jesús dice, escribe al ángel, el que tiene la espada o el arma aguda de dos filos, dice esto. Realmente estaba en las manos de Jesús el hecho de morir o vivir. No así en las manos de los gobernantes, que en ese tiempo seguramente salían por las calles como diciendo que tienen poder y haciéndose temer por todos. Jesús está diciendo, el que verdaderamente se le debe temer es a Cristo Jesús. Solo Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Y esto, por supuesto, se interpreta como el que tiene la mejor arma. El arma de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es mucho mejor. Usted sabía que Dios en su voluntad puede permitir la muerte de miles y de millones si fuera su voluntad. Mire que Dios mismo y la naturaleza tienen tanto poder, mucho más que las bombas atómicas, que las bombas biológicas, que las bombas radiológicas en el mundo. Usted puede creer que un simple virus, querido hermano, puede causar estragos en millones de personas. Un virus, una bacteria por allí, son los peores asesinos de la historia en el mundo y pueden causar tal mortandad como lo que vemos hoy en la actualidad. Imagínense, he escuchado algunas informaciones, comentarios que decían, estamos luchando con un enemigo invisible, dice. ¿Y por qué dijo invisible? Pues no lo pueden ver. Y entonces todas las armas, de algún modo, nucleares que tenían, seguro las tienen guardadas hoy en día. No las usan, ni siquiera utilizan sus armas de fuego. Hoy en día están luchando con un enemigo realmente que está matando a miles de personas. Pero es la naturaleza, imagínense. La espada del Señor, cuando se muestra aquí como el que tiene la espada, está diciendo que es más efectiva. Prácticamente tiene dos filos. Y esa espada lo que representa para nosotros es autoridad. La autoridad de Jesús. Hoy la autoridad está en la espada. Le voy a mostrar pasajes. Hebreos, por favor, 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire la espada del Señor. En Efesios 6:17 dice también así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios, hermanos, es la autoridad que en realidad va a juzgar al mundo entero, que va a determinar quiénes mueren y quiénes viven. Mire, hasta esa magnitud estaba Jesús hablando a las personas. Claramente lo dice en el libro de Juan 12:47, cuando el Señor dijo que yo no los juzgo, dijo. Es la palabra de Dios quien les va a juzgar. Por la palabra de Dios serán muchos recompensados, muchos serán salvados, pero también por la palabra de Dios muchos serán condenados eternamente. Los que no creen a la palabra. En ese pasaje Jesús lo está advirtiendo. Está diciendo que ya la cancha está rayada, las normas ya están puestas, las reglas del juego están allí. Los hombres lo único que tienen que hacer es observar las reglas y vivirlas y practicarlas para que en el mundo puedan salvarse. Imagínense en un partido de fútbol, de básquet, de repente jugar sin reglas. No se cobraría infracciones. El mundo tiene que tener ciertamente reglas, son las reglas divinas, las reglas del Maestro, las reglas de Jesús, para que el mundo entero camine en función de esas reglas, para que se salve. Por lo cual, si alguien me está escuchando y está jugando sin reglas, sin la palabra de Dios en este mundo, tengo que decirle que va a encontrar las reglas en la palabra. Usted va a encontrar en la palabra de Dios la dirección para su vida, la dirección para su familia, la prosperidad, la bendición para su hogar en Cristo Jesús. Solo acérquese a Él, recíbale a Él. En la cruz del Calvario se ha llevado todos nuestros pecados y nos ha dado vida y vida abundante para que nosotros podamos disfrutarla, sin que el pecado tenga que ver con obstruir nuestra vida espiritual. Miren las fortalezas de la iglesia. Versículo 13, por favor, de Apocalipsis 2, nuevamente dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La Biblia dice: yo conozco tus obras, donde mora Satanás y donde está el trono de Satanás. Yo ya expliqué que el lugar que realmente ellos tenían como un trono de Satanás era el trono de Zeus, porque había mucha inmoralidad, había mucho paganismo, mucha idolatría. Debe ser muy difícil para un cristiano vivir en un lugar donde hay mucha idolatría. Debe ser difícil para una persona vivir en una familia donde hay mucha idolatría. La Biblia dice que el apóstol Pablo se enardecía, se enardecía en su interior viendo la idolatría de la gente, cómo estaba tras su ídolo. Se ponía mal. Y yo creo que fue una de las motivaciones que encontró para poder predicar el evangelio con más fuerza, para no ver a la gente entregada a la idolatría. Para nosotros es difícil también predicar en una sociedad donde hay mucha idolatría, demasiada. Yo recuerdo que en mi infancia mi familia tenía un ídolo grande de este tamaño, un Cristo crucificado, al cual se le hacía fiestas anualmente. Movía la gente, movía de repente los familiares, de repente la economía. Por ahí se contrataban algunos conjuntos, se hacía pintar la casa. De algún modo era toda una celebración. Mire, todo para el ídolo. Y después sacaban al ídolo en caballo de la iglesia, lo hacían dar 2 vueltas en la plaza, lo llevaban después a la casa. Ahí se encontraba todo entronado,
Yo era pequeño, pero a mí me daba miedo, porque cuando veía su rostro, yo quería saber qué es lo que estaba mostrando, qué imagen estaba mostrando. Un día de esos se acerca mi abuela y me dice: mírale bien la cara. Yo dije: ¿por qué? Y ella me dijo: porque si te sonríe, te has portado bien, pero si está enojado, te has portado mal. Debes prenderle unas velas. Y cada vez que yo pasaba por ese lugar, tenía miedo, y lo que veía era su cara, para ver si encontraba una sonrisa, pero nunca la encontré. Siempre estaba triste, una imagen dura, sufriente, y pues promovía también tristeza y pena. Miren ustedes qué difícil fue para mí ser creyente en un ambiente así. Por supuesto, cuando ya después me convertí, ya entendí, y me costó convertirme, porque estaba presionado por ello, por la idolatría, pero también había leído la palabra. Y entonces, cuando yo llegué al Señor, dije: ¿estaré en la verdad? ¿Estaré en lo correcto? ¿Cómo puedo negar una religión tradicional de mis padres? ¿Cómo puedo negar una religión y todavía he seguido lo que es Jesucristo? Dije: ¿cómo puedo abandonar todo eso? Créame que lo pensé muchas veces. Y animado por eso, en toda mi infancia tuve aquellos deseos de poder servir a Dios a través de la idolatría. Comencé ahí a frecuentar un lugar llamado Don Bosco, un complejo grande con parques, canchas, teatro, coliseo, y comencé a frecuentar casi constantemente. Pues nació una vocación de servir a Dios por ese medio. Imagínense que ahí en ese lugar me metí a las actividades que habían, me hice amigo del sacerdote, comencé a recibir responsabilidades. En ese tiempo me llamaron el PMS, Pequeño Ministro del Señor. Tuve la autoridad de dar leche y pan a los niños por mucho tiempo. Estaba controlando quién pisa y no pisa el césped, organizando algunas actividades con la juventud en ese tiempo, para que puedan participar en danzas folclóricas, en canciones, y claro, muchos jóvenes hacían anotar sus fraternidades, y se hacía todo un aspecto, ¿verdad?, religioso. Claro, era la actividad, y por supuesto estábamos reunidos aquellos que organizábamos las cosas. Me acuerdo que un día nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana haciendo unos panfletos para que pueda llegar el Papa Juan Pablo II, anotando algunos bienvenido y tantos eslogans, y todo eso terminamos, y al día siguiente teníamos que ir a recibirlo ante muchas personas. Imagínense ese espíritu religioso. Yo entiendo, yo sé, yo he salido de allí, yo comprendo cuando alguien tiene un espíritu de religiosidad. Entiendo perfectamente qué significa eso. Alguna vez el sacerdote me dijo: de hoy en adelante serás monaguillo. Y entonces incursioné en mi línea de monaguillo. Todos los domingos tenía mi túnica. Todos los domingos subía ahí al altar de la iglesia católica. Todos los domingos vestíamos al sacerdote. Para poder entrar, nos alineábamos detrás de él, y a la voz de 3 marchábamos directamente hasta el lugar. Nos dividíamos y comenzábamos ahí a cantar y a mirar y a pasar lo que sea necesario. ¡Qué tremendo! Y alguna vez dije: a mí me gusta todo esto, yo quiero dedicarme a esto. Yo pregunté por el seminario, yo quise un día entrar a aquello. Mire, tenía mis clases de catequesis. Fue todo una situación, o sea,
yo comprendo, yo sé lo que significa esto y bien. Y de repente un día de esos, alguien me dijo, ¿conoce usted los 10 mandamientos? Yo le dije, por supuesto, amarás al Señor sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, santificar carnaval, Urcupiña, Todos Santos, yo no sé. Y entonces me dijeron, está mal, eso no es los 10 mandamientos. Yo sentí curiosidad por leer la Escritura, sentí curiosidad por leer la palabra. Llegué al Señor por la Biblia, comencé a leer, comencé a entender, comencé a comprender. El Espíritu Santo guió todas esas lecturas de la palabra y fue un hambre, una sed. Y yo creo que el Señor preparó todo después para que yo tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque después de aquello y de esas lecturas yo empecé a discernir lo que era la idolatría, lo que era la actividad, lo que me movía a hacer eso, por la vocación espiritual que tenía, pero dentro de todo lo que podría ser religiosidad. Decidí seguir a Cristo, la palabra, y entonces decidí consagrarme para Dios. Y heme aquí predicando la palabra del Señor, habiendo salido de todo un mundo de religiosidad. Con los años me di cuenta que he tomado la mejor decisión, porque es mejor servir a Cristo y adorar a Cristo, conocerle personalmente a Cristo y servirle solo a Él. Tengo convicciones de lo que significa la religiosidad. Yo entiendo perfectamente a muchas personas dentro de la religiosidad, pero tengo que decirle que todo eso para mí fue muy especial en su tiempo. Por eso el Señor, cuando está hablando a los creyentes del lugar donde hay mucha idolatría, mucha inmoralidad, les está animando a ser fieles. Fieles a Cristo, fieles a pesar de todo. La iglesia se había mantenido fiel al Señor. Había una respuesta. Dice la palabra de Dios que a pesar de la presión de la religiosidad y de todo el embate, había mantenido sus convicciones. Inclusive Antipas, dice el verso 13, su testigo fiel fue un mártir, porque él había preferido, dice, morir y doblegarse antes de adorar a los ídolos. La traducción dice que Antipas fue un personaje, o la tradición más bien dicho, dice que Antipas fue un personaje que murió siendo quemado dentro de una caldera de bronce durante el reinado de Domiciano. Y por eso el verso 13 dice: el Señor, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice la Biblia. Antipas fue ese tipo de persona que no se rinde frente a la presión social. Antipas fue un valiente mártir que frente a esta situación tuvo que mantener sus convicciones. Antipas es para nosotros un ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentar esto en medio de la sociedad. Cuando nos encontramos con amigos, profesores, catedráticos, jefes en la universidad, en el magisterio, en el trabajo, donde sea que estemos. Esas convicciones deben mantenernos firmes. El Señor dijo: tú tienes que enorgullecerte de una sola cosa en la vida, de conocerme a mí, dijo el Señor, de saber de Él. Y tú tendrías que enorgullecerte si eres creyente, y donde quiera que vayas, ensalzar arriba el nombre de Cristo Jesús y decirle: Él es mi Señor y mi Salvador, no tengo nada por qué avergonzarme. El Señor dijo: si tú me confiesas aquí en la tierra, yo te confesaré allá delante de Dios y de los ángeles, pero si tú me niegas, también te negaré delante de Dios y de los ángeles. Es mejor confesarle. ¿Para qué avergonzarnos? Uno debería avergonzarse de ser borracho,
Debería avergonzarse de ser un pegamujeres. Debería avergonzarse una persona de maltratar y violar. Debería, más bien dicho, avergonzarse de tener 2, 3 mujeres o viceversa. Pero el creyente no puede avergonzarse de Cristo. No puede bajar la cabeza. Tiene que levantarla en alto, porque no has hecho nada malo. Cristo está contigo y es lo mejor que te ha pasado en la vida. Jesús es nuestro Dios. Ellos que se avergüencen, pero ellos no se avergüenzan. Ellos sacan pecho de lo que hacen. Ellos ensalzan la borrachera, el adulterio, el pecado y la maldad, y todavía quieren influir. La pregunta es, ¿tú te vas a dejar? Sabiendo que eso es malo, sabiendo que no se puede hacer. Ciertamente no. En un aeropuerto un día 2 personas estaban hablando mal de Jesús, y casualmente uno de los luchadores de la UFC, creo se había convertido al Señor, y estaba él sentado también esperando su avión. Y detrás de él estos 2 comenzaron a decir, estos cristianos, estos evangélicos, que Dios no existe, que Jesús, y Jesús por aquí, Jesús por allá. Yo no sé tanto cómo hablan. Y entonces el luchador se levantó y medía como más de 2 metros. Se acercó a ellos, los agarró del cogote y los levantó. Y les dijo, ustedes están hablando mal de mi mejor amigo. Retráctense en el acto. Y ellos se asustaron al verlo grandote y dijeron, no, yo ni siquiera te conocemos. No sabemos quién es tu mejor amigo. Aquí hay una confusión. Por favor, bájanos. Podemos conversar. Bájanos. Retráctense. O les haré daño, dijo. Y de repente dijo, no, hablemos. Los bajó. Dice, mire señor, nosotros no conocemos a su mejor amigo, no hemos hablado nunca mal de él, ni a usted lo conoce. No, ustedes han hablado de mi mejor amigo, yo los he escuchado, estaba sentado allá y ustedes han empezado a hablar mal de Jesús. Jesús es mi mejor amigo, le dijo. No sabían qué decir. Bueno, perdón, lo siento, dijeron. La última vez, les dijo. Oiga, se fue. Cuando uno tiene en alto el nombre de Jesús, es lo mejor, porque estás delante de uno que sí tiene la espada de doble filo, sí tiene el poder y la autoridad, sí tiene el poder para salvar. ¿De qué te vas a avergonzar delante de gente, de personas, de la presión social? ¿Cuál era la debilidad de esta iglesia? Dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, todo pocas cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, a comer de fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco, dice la palabra. ¿Cuáles serán estas debilidades? Primero, tiene que ver con la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam estaba en el corazón de ellos. Balaam, por cierto, era un profeta que dejó, por si acaso, su ministerio por el dinero, y terminó rindiéndose ante sus ofrecimientos, negando y dejando a Dios. Yo no sé si se acuerdan la historia, pero vinieron unas personas muy ilustres a decirle, Balaam, por favor, ven a casa y maldice a Israel. Y Balaam servía a Jehová, e Israel era el pueblo de Jehová. La respuesta de Balaam debería ser, no puedo maldecir, es el pueblo de mi Señor, jamás lo haré. Pero sacaron su oro, su plata, sus vestidos, y les trajeron todo y dijo, voy a ir a preguntar al Señor, dijo. ¿Sabe que hay cosas que no se deben ni preguntar? Hay cosas que ya las sabe, ya las entiende, ya está en sí. Esas cosas se tienen que hacer, no se tienen que preguntar. Dice, Señor, ¿puedo ir a maldecir a Israel? Por supuesto, la respuesta es obvia, no.
No puedes ir a maldecir a Israel. Y era su oportunidad. Y entonces Balaam fue y dijo, no puedo ir con ustedes. Díganle a Balac, que es el líder que los envió, que no puedo. Y entonces se fueron. Y Balac dijo, este profeta es muy usado. Lo que se dice, se hace. Yo necesito que él venga a maldecir. Así que vamos a enviar a otros más ilustres. Y unas, unos regalos, unas ropas mucho mejores. Y lo enviaron otra vez. Y cuando Balaam vio todo aquello, imagínense, ya sabía uno que Dios no quería. Él dijo, esperen, voy a ir a preguntar al Señor. Cuando alguien tiene ese espíritu, esperen, voy a ir a preguntar, quiere decir que tarde o temprano lo va a hacer. El obediente siempre obedece a la primera. No está dilando, no está buscando formas. Esa es una de las cosas para discernir. El obediente dice amén y lo hace, porque es Dios quien se lo dijo. Pero dijo, no, voy a ir a preguntar. Por ahí a veces estaba pensando que el Señor podía vulnerar su propia palabra. El Señor no vulnera su palabra ni sus principios, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios tuvo que ceder, y no porque cambiaba sus convicciones, sino que a partir de ese momento Él decidió ya no estar con Balaam. Y dijo Balaam, Señor, ¿puedo ir otra vez? Me están llamando y creo que puedo ir con ellos. Y Dios le dijo, ve, pero te advierto que solo hablarás lo que yo diga. Qué bueno, dijo él, se alegró mucho. Él no tenía convicciones. Él no podía hacer aquello. Pero imagínese, es como un joven preguntarle al Señor, Señor, ¿puedo mirar esto? Bueno, es pornografía. ¿Puedo mirar? Ahora el Señor te va a decir, no puedes mirar pornografía, eso es malo. Y tú, ay Dios, pero otra vez voy a preguntar, es que yo he sentido que eso no es malo, eso es conocimiento. Señor, ¿puedo ir a mirar? Dios te va a decir, anda, haz lo que quieras, pero ya no estoy contigo. Eso dice el libro de Job 31. ¿Qué recompensa te va a dar tu Señor si miras con tus ojos a una virgen? Entonces, hay cosas que no se preguntan. Y como Dios dijo, bueno, este va a venir constantemente a molestarme y no quiere cambiar, ya su corazón está duro, que vaya, dijo. Y el otro fue, y dice la palabra que amó el premio a la maldad. Y eso es el deseo de enriquecerse. Por eso cuando estaba yendo, en su mente estaba solamente las riquezas y lo que le iban a ofrecer, y no se dio cuenta que estaba yendo hacia el pecado. Dice que una mula se atravesó, o más bien dicho, no quiso caminar y se atravesó una figura. Dice que una figura celestial, y el asna se quedó paralítica. Y él comenzó, miren, no mirar todo eso, y golpeó al asna. Y dice que la quiso, digamos que avanzara, pero ella estaba viendo esa figura celestial. Miren, lo había enceguecido el premio a la maldad, lo había enceguecido el dinero, y no estaba viendo lo de Dios. Golpeó al asna, y Dios, por la necedad de este profeta, tuvo que abrir la boca del asna para que el asna le diga lo que dirían los animales hoy en día: ¿por qué me pegas? Y él dijo, pero tienes que caminar. Y el asna le dijo, ahí está, ¿no lo ves? Y dice que recién lo vio y se arrepintió. Miren, y seguía su camino después. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Qué es la doctrina de Balaam? Primero, la doctrina de Balaam es enriquecerse. A ver, habla la Biblia, 1 Timoteo 6. Quiero leer unos pasajes para que pueda usted tenerlos. 1 Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa? Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual muchos, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra. Hay que subrayar la parte donde dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias. El dinero, el amor al dinero puede terminar desviando a la persona, porque ama más el dinero que a Dios.
su ídolo en este caso es el dinero. El Señor dijo: no pueden servir a dos señores, servirán a uno, menospreciarán al otro. Por eso los que sirven al dinero siempre menosprecian al Señor. Prestos, diligentes por dinero, pero para el Señor lo último, lo que sea, y la sobra. El Señor dice: ¿a quién sirves? Si sirves a Dios, vas a ser diligente para Él. ¿Qué dice 2 Pedro 2:15? Dice la Biblia: han dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad. Y está hablando de los falsos profetas, de los que no tienen temor de hablar de Dios cualquier cosa, esos que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen a las almas inconstantes, que tienen el corazón habituado a la codicia, estos hijos de maldición, que son hijos también de Balaam, que ama el precio a la maldad, ama el dinero. Pueden vender sus almas por dinero, pueden vender a sus madres por dinero. Esos son los que son idólatras en realidad. Esos que no quieren compartir, como en este caso del joven rico. Señor, quiero irme al cielo, ¿qué puedo hacer? Y él dijo: bueno, guarda los mandamientos y entrarás al cielo. Todos los mandamientos los he guardado, Señor, desde mi juventud. Y el Señor no le dice: no, tú eres un idólatra, estás vulnerando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no le dice, pero eso era lo que él estaba haciendo. Le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven rico le mira, se siente triste, se da la vuelta y se va, porque tenía muchos bienes. Y la Biblia dice: qué difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos, porque el rico tiende a confiar en su dinero. No es que el dinero es malo, confía en su dinero y deja al Señor. Muchos pobres se salvan porque no tienen en quién confiar. Finalmente se van con el Señor. No es la riqueza mala ni la pobreza mala, eso es una consecuencia de los actos de uno. Es la actitud frente a la riqueza y frente a la pobreza. Lo que tenía Balaam era amor, codicia. Alguien dijo: todos tienen un precio, ¿cuál es el tuyo? Y es duro, es difícil. ¿Será que algo puede hacer por dinero a alguien indebido? Ese es el precio. Muchas veces el Señor va a permitir algunas cosas. ¿Qué dice Judas 11? Dice la Biblia, Judas 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? El amor al dinero. Se lanzaron en lucro en el error de Balaam, también hablando de los falsos maestros o falsos profetas. Y estos que tienen una particularidad: les gusta lucrar, les gusta el dinero, todo lo hacen por dinero. Ellos miran el dinero, no miran otra cosa que el dinero. Y uno tiene que darse cuenta. Tiene que uno darse cuenta cuando alguien es así. No creo que, no, es que es el Señor. No, el Señor tiene su palabra. Nos va a juzgar por su palabra. Su palabra es la verdad. En su palabra encontramos la cancha ya está rayada. No podemos añadir a eso otras cosas. Tenía un problema y era el enriquecimiento. Mire, una iglesia firme de convicciones en cuanto a la idolatría. Ellos no se postraban ante las imágenes de los ídolos, pero se postraban ante el dinero. Querían enriquecerse. Qué diferencia, qué contraste con los hermanos de Esmirna, quienes renunciaron a todos sus bienes por la causa de Dios, hermano. Por eso hay personas que dicen: no, yo no tengo ídolos, lo he sacado los ídolos, no hay ídolos en mi casa. Sí, pero el dinero, eso es otra cosa que la iglesia va a tener un problema para no irse con el Señor.
Y el dinero, no, al dinero no me lo toquen, no me lo toquen, dice. Me convierto todo menos mi billetera, dice. Tal vez no te has convertido bien. Amén. Por eso cuando uno da al Señor lo que le corresponde, es una manera de honrar a Dios. Dice, Señor, el dinero para mí no es importante, mi ofrenda, mi diezmo. Porque eso es justo, correcto, podemos robar al Señor. No, eso no me lo toquen, todo menos eso. Oiga, cuando Zaqueo se convirtió y estaba ahí en la mesa con publicanos, dijo, un momento, señores, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y dijo el Señor, dijo Zaqueo, si alguien le defraudó, le devuelvo 4 veces más. Ya no le dolió, ya el dinero no estaba aquí. Y el Señor Jesús lo mira y dice, ciertamente la salvación ha entrado a esta casa, dijo. Hay que ser claros en la Biblia, hermanos, y Dios nos juzga en su tiempo. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Dice que la doctrina también es poner tropiezo a los de maldecir, se le salió la bendición. Debería decir maldito Israel, pero él dijo bendito sea Israel. Balac dijo, oye, yo te he traído para maldecir, no para bendecir. ¿Qué está pasando? La tercera la vencida. Vamos a otro monte, otros 7 sacrificios. No pudo hacerlo, bendijo. ¿Qué hizo Balac? Dijo, no, ya no más, creo que no necesito tus servicios. Balaam se vio sin Dios, sin ministerio y sin las recompensas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago y qué hago? Es ahí donde dice que le enseñó a poner tropiezo. No quería perder el dinero, su cabecita funcionó. Llegó y le dijo, Balac, tengo una solución. Tú lo que quieres es invadir Israel, ¿no es cierto? Que ellos mueran. Está bien, yo te voy a dar la fórmula, pero tú tienes que obedecer. Si bien Dios no va a poder maldecir, pero tengo el camino. ¿Cuál es el camino? Busca a las chicas más lindas. Mete al pueblo. Ellos son enamoradizos. Van a caer como moscas. Las chicas bonitas ahí se van a alocar y van a ir tras ellas, van a cometer fornicación, adulterio, y Dios ya no estará con ellos. ¿Sabes por qué Dios está con Israel? Porque es un pueblo santo, es un pueblo obediente. Dios los bendice, nadie puede contra ellos, los enemigos caen. Es que Dios está con ellos, rompe la comunión. Dios ya no está con ellos, son tuyos. Eso pasó y cayeron. Él enseñó a poner tropiezo. En este tiempo a la iglesia le dice, hay esa doctrina en la iglesia que enseña a poner tropiezo a los hijos. Jesús dijo, va a haber tropiezos todos los días, pero hay por el cual viene el tropiezo. Los tropiezos son aquellas intenciones o acciones que hacen caer al hermano en pecado. Son aquellas que uno hace e invita a otro a hacer, a hablar o mirar a hacer lo malo. Puede ser ir a lugares peligrosos, puede ser chequear, puede ser mostrar páginas de internet malas, escuchar música mundana, ver gente que te va a invitar a hacer lo malo, te va a invitar a la corrupción, te va a invitar a hacer lo peor. Esos hacen poner tropiezo. Ahora la pregunta es, ¿tú les vas a seguir? Si lo sigues, estás siguiendo la doctrina de Balaam. Pero soy cristiano, sí. Ya no tengo ídolos, sí. Pero está el ídolo del dinero. Y ahí está el ídolo de poner tropiezo a los demás. Si eso continúa, difícil que te vayas con él. Tú tienes que derribar esos ídolos. No solamente los ídolos que en Pérgamo había, Zeus, los ídolos de César, los ídolos de Dionisio o los ídolos de Atenea. Está bien, ya sacaste esos ídolos, pero ¿qué hay de los otros? Mira qué tremendo. Así que dígales no cuando alguien le haga pecar, le quiera poner tropiezo. Mejor guarde su integridad delante de él, porque tiene que ser íntegro con él, no con los demás. La doctrina de Balaam también incita a comer lo sacrificado a los ídolos.
significa gente que te pueda invitar a asistir a fiestas paganas. Porque aquí dice, poner tropiezo a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esas invitaciones que la gente hace. Vamos al carnaval, vamos al corso, vamos a las fiestas, vamos a los 15 años. Vamos por allí a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y a veces uno, sí, bueno, estoy con el Señor, pero tengo la madurez, dice, y comienza a comer lo sacrificado a los ídolos. Miren sus ídolos aquí adentro. Y eso se tiene que sacar. La doctrina de Balaam también incita a cometer fornicación, como lo hizo Balaam. Y la fornicación tiene que ver con enamorarse, tener relaciones sexuales, quemarse. Eso es doctrina de Balaam. Y estaba en la iglesia de Pérgamo. Y el Señor, yo conozco tus obras, yo sé lo que hay en tu corazón. ¡Qué tremendo! ¿Sabía que la Biblia dice que nosotros los creyentes tenemos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive adentro de nosotros y nuestros miembros deben ser consagrados a Él. No deben prestarse, dice, para fornicación, porque la fornicación es relaciones sexuales antes del matrimonio. Y cuando prestas tus miembros al pecado, dice la Biblia en 1 Corintios 3:16, que estás portándote como una ramera, dice, no prestes tus miembros, tú no eres así. Porque ellos venden su cuerpo, lo hacen. ¿Cómo puedes hacerlo tú? Dice el Señor. Eres templo del Espíritu. El Espíritu está en ti, el Espíritu mora en ti. No prestes tus miembros al pecado, dice la Biblia. Al final, Pablo en 1 Corintios 7 dice, bueno, si quiere tener jóvenes relaciones sexuales, cásese en vez de estarse quemando. Hay jóvenes que están con eso de las relaciones íntimas. Mejor cásese. No, es que casarme es una gran responsabilidad, no tengo plata, dinero, entonces absténgase. No, es que no puedo abstener, entonces cásese. No, es que no puedo, entonces absténgase. Una de dos, hermano. Es que así dice la palabra. Y uno tiene que tomar en cuenta eso si quiere irse con el Señor. Porque está escribiendo a una iglesia que tiene una debilidad y tiene también una oportunidad. Después no solo eso, tenían la doctrina de los nicolaitas. Bueno, esto ya lo hablamos, tiene que ver con aceptar doctrinas de Nicolás, que enseñaba libertinaje en la carne y confusión, sembraba confusión. Sea como sea, Pérgamo era una iglesia que crecía, hermanos, en medio de esa inmoralidad, en medio de esa idolatría. Pero sin embargo, ellos tenían una idolatría interna. Es como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos habían sacado, dice, todos los ídolos de la casa de Dios, pero habían escondido sus ídolos entre la pared. Y cuando el Señor le dice, hijo de hombre, anda a la pared y desportilla la pared. Y cuando fue el profeta a desportillar la pared, en el centro había ídolos en las paredes. No se veían, eran invisibles, pero había ídolos, hermano. ¿Acaso Dios no ve aquí adentro? No solo Dios ve afuera. Está bien, nos hemos convertido, vamos a la iglesia, nos hemos bautizado, no tenemos imágenes, no tenemos ídolos. Claro, ya está bien, todo eso es excelente. Ahora vamos adentro. ¿Qué hay aquí adentro? Hay doctrina de Balaam, hay doctrina de los nicolaitas. La iglesia debe apartarse de toda forma de idolatría, interna o externa. Y la iglesia debe servir únicamente a Dios, adentro y afuera. ¿Cuál es el consejo? Terminamos. Por favor, versículo 6, o capítulo 2, 16. Dice: por tanto, arrepiéntete, y si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellas con la espada de mi boca.
Ahí está la oportunidad, gloria a Dios por esto, el arrepentimiento, otra vez cambio de dirección. Estás en este lado, dices yo voy a cambiar, no necesitas sentir, tú directamente hoy puedes cambiar, Señor hoy voy a cambiar, y te das la vuelta y cambias. Eso es arrepentimiento, decisión. Y si aún permanece en nosotros la carnalidad y sientes todavía esos deseos de la carne, acuérdate de lo que dijo el Señor Jesucristo en la palabra a través del apóstol Pablo en Gálatas 5:22. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Pastor, ¿cómo puedo crucificar la carne? Póngase a orar, velad y orad para no entrar en tentación. A los piadosos el Señor les libra de la tentación. Hay caminos, Dios te ha dado la fuerza, no te ha abandonado y dejado a tu suerte. Él te ha dado la fuerza para que puedas vencer toda tentación y todo pecado y toda idolatría y puedas consagrarte a Dios. Él te ha dado la fuerza. La advertencia tiene que ver con enfrentar, ¿no? Dice aquí, por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, ¿qué va a pasar? Vendré a ti pronto. Está hablando del rapto. Otra vez, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, te va a juzgar con su palabra. Te va a decir, la cancha ya estaba rayada, la palabra ya estaba escrita, tú tenías que obedecerla. Simplemente, la palabra te condena, la palabra te salva. Y esa es la palabra de su boca. Esa es la advertencia. Jesús pelea con los carnales, hermano, y va a juzgarles con la palabra. ¿Eso cuándo va a pasar? Oiga, arrepiéntase, el Señor ya está cerca. Arrepiéntase, el Señor ya está cerca. Viene pronto, no vaya a ser que se quede. Lo que estamos viviendo hoy va a ser 100 veces más lo que va a venir después. Mejor váyase con el Señor. Es mejor. La recompensa tiene que ver con 3 cosas. Dice, le voy a dar un maná, el 17, con esto acabamos, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrita con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná era el alimento del pueblo de Israel en el desierto. Representaba el pan de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el pan de vida, hermanos, representa la provisión para nuestra alma. Jesús dijo, ya no vamos a tener hambre, tenemos el pan de Dios. Segundo, la piedrecita. La piedrecita blanca representa un distintivo que se otorgaba a los gladiadores que no habían muerto después de haber llegado a una vejez y eran libres. Por eso se les daba aquello y eran libres para tener su nueva identidad. Ya no eran esclavos, podían ser hacer su vida como ellos quieren. Y este distintivo que les daban era también la recompensa para ellos y para nosotros también. En esa idea está diciendo, vas a tener tu libertad, tu recompensa por la victoria. Al que venciere, dice, por la victoria, que hayas luchado en la carne. Por eso a veces unos están en la iglesia orando, ayunando, rajándose, y hay otros afuera carnalmente hablando. Oiga, aquellos que están orando, luchando con la carne en este mundo, están batallando, luchando, un día van a tener su recompensa. Un día se van a ver en el cielo y decir, Señor, tanto hemos orado, tanto hemos ayunado, tanto hemos leído, hemos buscado. Parecería que todo estaba así, incierto, pero ha valido la pena. Y ahí arriba el Señor te da maná y una piedrita, dice, como un distintivo de haber vencido a la carne todos estos años. Dice que en el libro del Antiguo Testamento Elías se fue a la cumbre a orar, dobló rodillas y puso su rostro entre sus piernas y también en el suelo. Y Acab se fue a comer y a beber. Esa es la idea. Hay creyentes que están orando, buscando. Esos tendrán su recompensa un día. Valió la pena haber orado tanto, valió la pena haber buscado a Dios. Estos añitos, este tiempo, Él va a darte una eternidad en el cielo. Él va a darte moradas en el cielo. Dice el Señor, voy pues a preparar lugar. Hay casas, moradas para cada uno. Voy pues y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén.
y saben a dónde voy y saben el camino. Felipe le dijo: Señor, ¿cuál es el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vale la pena esforzarse. Nunca diga: en vano estoy lavando mis manos, en vano me estoy santificando, en vano estoy orando, en vano estoy ayunando. No digas eso, porque nada es en vano. 1 Corintios 15:58 dice que nada es en vano. Todo va a tener su recompensa. Ten fe, ten confianza. Y finalmente, un nombre nuevo. Esa es otra recompensa. Un nombre dado por Dios. No es un nombre dado por los hombres, porque los nombres que tenemos ahora, oiga, son nombres que los hombres nos han puesto. Y a veces les han puesto por el calendario pagano, idólatra, ¿no? Muchos tienen nombres por cuestiones del calendario. Hay muchas personas que se llaman Raimundo, Mauro, Tomás, Vicente, Cecilio, Faustino, Martina, Genoveva, Encarnación, Matilda, Hilda, Silvano, Modesto, Sixto, Tiburcio, Eustaquio, Hipólito. ¿De dónde han sacado esos nombres, hermano? Hay más todavía. Ese es del calendario pagano. Ha nacido tal fecha. Una serie de 6 nombres. Ay, lo mejor. Pero eso está dedicado. Por eso el Señor debe cambiarte tu nombre si tú eres salvo. Y te va a dar un nombre nuevo, con un significado especial que nadie más conoce sino tú, dice la Biblia. Y ese nombre nuevo será tu identidad, lo que eres en Dios y lo que serás por la eternidad y para siempre. Porque tú no estás consagrado a un ídolo por el nombre, estás consagrado a Dios en Cristo Jesús. Así termina este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Que Dios te bendiga mucho. Espero que hayas aprendido más de la palabra del Señor. Te animo a que puedas examinar tu corazón y puedas buscar la presencia de Dios, porque para eso Dios nos ha llamado. Dios te bendiga mucho. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por la palabra de Dios que se predica en las noches en este lugar. Bendice a cada uno de los hermanos, amigos que están a través de este medio y se identifican. Tal vez conocen a alguien así. Tal vez observan a algunos hermanos o algunas iglesias o personas que tienen este problema. Oh Dios maravilloso, Dios todopoderoso, oramos, maravilloso Señor, para que tu mano se extienda, Dios, y bendice a cada vida fiel, a cada corazón fiel. Bendice, Señor, a los que realmente, Padre amado, tienen un Dios todopoderoso, y aquellos, Señor amado, que van a sacar a partir de hoy esas doctrinas de Balaam que tienen que ver con el dinero, que tiene que ver con la idolatría, el paganismo, que tiene que ver también con la fornicación, porque todo se une: idolatría, fornicación, tropiezo, comida sacrificada a los ídolos, todo en un solo paquete. Señor, que mucho pueblo pueda sacar todo eso, prepararse, porque estas son prédicas para prepararnos para el tiempo del rapto. Un día vienes por tu pueblo, Señor. Espero que muchos hayan escuchado esta palabra y puedan prepararse ahí donde están, para que cuando el Señor venga, como dice, aquí vengo pronto, el Señor los pueda encontrar limpios, arrepentidos. Dios maravilloso, solo tú puedes honrar tu palabra, solo tú puedes guiarla, dirigirla para los que quieran escuchar, Señor. Padre amado, que la palabra no vuelva vacía, corra y sea glorificada para honra y gloria tuya. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todas las vidas que nos escuchan. Que la palabra, Señor, en el Espíritu Santo los pueda guiar a lo mejor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo que nos has escuchado. Mañana estaremos nuevamente con más de la palabra de Dios. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y comparte el mensaje si te ha bendecido. Un me gusta si te ha bendecido, porque eso ayuda a que se expanda este mensaje a otros que también pueden escuchar. Dios te bendiga mucho. Paz del Señor.